Llegó nuevamente el fin de semana y con él el análisis más picarón y entretenido de todos, en la voz de Pablo Flores, Carlos García, Mauricio Olivares y César Campos. Esto es Un Balde, por favor. Comencemos. Gracias por estar con nosotros, Un Balde, por favor, con nosotros, Mauricio Olivares. ¿Cómo está, ingeniero? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias, Mauricio. Y también con nosotros, Carlos García. Carlos, ¿cómo estás? César, Mauricio, un gusto saludarte y a nuestros invitados también de esta noche. Un fuerte abrazo para todos. Un fuerte abrazo. Ella, Concho, ¿dónde está Pablo? Con el negro del WhatsApp para variar. Bueno, hoy tenemos no uno, sino que dos invitados con nosotros. El primero es José García Ferreiro, Pepe García. Él es administrador de empresas, el actual director de General Grupo Beto Internacional, distribuidores nacionales de productos, escuela y oficina. Él es ex patrocinador de clubes de primera división, ya extinto en el San Salvador. Ha estado con el Luis Ángel Firpo, es directivo y del Atlético Marte, fundador de Academia Cortes Blanco. Ha sido campeón centroamericano en natación 1977, amigo, padre y abuelo. Pepe García, hermano, ¿cómo estás? César, Carlos, Mauricio, un placer acompañarlos en mi debut en Un Balde, por favor. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Y también con nosotros el licenciado Nelson Rodríguez, se graduó del Liceo Salvadoreño con nosotros. Físico, matemático, fue a la UCA. El licenciado se graduó en 90. Ingeniería eléctrica, ha estado en CAES, Contrónica y Médicis. Mantenimiento, instalación y asesoría de inyección de líquidos en la industria alimenticia animal. Miembro de selecciones colegiales del Liceo Salvadoreño de Fútbol, escuelas de fútbol en El Salvador. Es hijo del dirigente deportivo de la Alianza por más de 20 años, el doctor Rodríguez. ¿Cómo has estado, Nelson? Un placer tenerte en el show. Muy bien, y gracias a ustedes por la invitación. Pepe, saludos también en esta inauguración tuya y mía en esto, ¿verdad? Y hablemos de fútbol, o sea, es interesante. Perfecto. Así es que bueno, yo no sé mucho de fútbol, al igual como estaba diciendo Mauricio Olivares, pero hoy voy a aprender mucho, ¿no? Estaba viendo ciertas estadísticas y mejor ni las anoté porque realmente no se veían muy buenas. Eso sí, la afición es muy leal. Estaba haciendo un comentario a Pepe con respecto a Eduardo Lara y Hugo Pérez. Quiero que me ayuden aquí a entender por qué no están los jugadores extranjeros, todos pues. También quiero hablar con respecto al hermano de Nayib, que está tomando papel en el asunto, está queriendo dirigir. Y quiero que hablemos también, si se puede, de los clubes que existen en El Salvador, por qué nos genera mejores jugadores, qué es lo que está pasando con la selecta. Así es que, Pepe, tenés la palabra y ahí se la damos a Nelson. Gracias, César. Gracias, César, César, por la introducción. Y bueno, un tema muy apasionado en El Salvador, el fútbol, ¿verdad? Con Nelson, desde que yo recuerdo, allá por los años que habrá sido 80, a mediados antes de que nos graduáramos, jugábamos fútbol en nuestra casa. No sé si lo recordás, Nelson. Y el fútbol, nuestras familias han sido apasionados. Has mencionado a alguien muy prominente, aparte de ser su papá, el doctor Rodríguez, hombre fuerte de Alianza y de Clima. Ahí podemos empezar a ver qué ha pasado en el fútbol. Esa era la Asociación de Clubes de Liga Mayor. Hoy se conoce como Primera División, donde en la Primera División, que sería el fútbol élite, existen 12 equipos. Ayer se jugó la jornada número 1 de la segunda vuelta. Firpo, el equipo al que yo representé, en mi última etapa como directivo de Primera División y también como miembro de la Asamblea de la Federación de Fútbol. Celebraba sus 102 años, empató con Municipal Limeño, que debutaba un técnico nacional que terminó su carrera como futbolista en la MLS. Me refiero a Jorge Humberto El Zarco Rodríguez, que muchos habrán oído de él, un buen técnico nacional
que incluso tuvo proceso con la selección nacional, pero que se ve separado, voy a decir por intereses. ¿Cuáles son los intereses? El presidir, lo que acabas de decir, César, que el hermano del señor presidente, Yamil Bukele, ¿verdad? Ha golpeado la mesa, no por primera vez, porque recordemos que fue el precursor de, digamos, del derrocamiento, lo voy a llamar así, del último presidente antes de instalar FIFA una comisión normalizadora que ha sido un calvario, ¿verdad? Me refiero a Hugo Pérez, a Hugo Carrillo, que es el último presidente que hubo, y viene Yamil como presidente del INDES o ministro de Deportes, rescatando el fútbol, interviene el fútbol, pero no así al alcance de una sanción de FIFA, ¿verdad? Hoy no, hoy es todo lo contrario. A raíz de estar erosionado el proceso de las eliminatorias, que estamos en la última etapa, él viene y por medio del patrocinio de INDES, entre otros, digamos, aportes, él logra ser el candidato único para el próximo directorio del Comité Ejecutivo de la Federación de Fútbol. Es el único candidato, por lo tanto, podemos asumir que él va a tomar las riendas del fútbol y que va a marcar un después a lo que ha sido 4 décadas. Tenemos 42 años de no clasificar un mundial, de un calvario para el fútbol nacional y por ende a la afición, que es una apasionada. Nelson. Sí, lo que ha dicho Pepe es verdad. Estamos en crisis de fútbol, ¿verdad? Como yo te comenté en la primera intervención, ¿verdad? Y el fútbol como tal, el que está en crisis es la sociedad salvadoreña en la que estuvo en crisis y eso se refleja en el deporte, ¿verdad? Ahora, yo nunca he sido mucho de que se intervenga o el Estado intervenga en cosas, ¿verdad? Nuestro hacer, pero la pregunta es en este momento, ¿qué necesitamos como sociedad para reordenarnos, ¿verdad? Y que ese reordenamiento, ¿verdad? Produzca, eh, yo te lo voy a poner de esta forma, disciplina en las personas, en los jóvenes, para, para poder optar a cosas mejores en cualquier deporte y no únicamente fútbol. Por eso es que yo, aunque al principio no mucho me gusta de que el hermano del señor presidente acceda al cargo, que obviamente va a acceder, ¿verdad? Pero si, si tiene algún plan para ayudar a los jóvenes desde pequeños, ¿verdad? Y si va de la mano con otras acciones de la sociedad y del gobierno, ¿verdad? A fin de ¿cómo se llama? De encauzar de nuevo a la juventud, bienvenido sea. Nosotros, yo creo que la debacle del fútbol pasa mucho por cómo fuimos tan desordenados como sociedad durante los últimos 20 y tantos años, ¿verdad? Y hay que hacer algo por eso. Ajá. Mira, y ustedes piensan de que, bueno, nos toca jugar contra Guatemala y contra Panamá. ¿Alguna predicción de esos dos partidos? Contra Guatemala pudiésemos ganar, contra Panamá, no sé, como te repito, ellos están mejor estructurados, ¿verdad? Pero nunca han ganado en Guatemala, ¿verdad? Lo único por lo cual pudiésemos no perder, ¿verdad? Pero no creo que tengamos muchas expectativas contra ellos. Contra Guatemala sí, porque Guatemala, Honduras y El Salvador, y digamos Nicaragua, estamos en las mismas condiciones, ¿verdad? Ya. Obviamente quizás tengan unos procesos mejores que nosotros, quizás tienen más tiempo con el actual entrenador, con Tena, los guatemaltecos, ¿verdad? Pero no es algo que yo creo que es a largo plazo, es un, un proceso que tienen actualmente y que les ha ido bien y que pudiesen optar a mejores resultados. No creo que vaya a largo plazo. Panamá es diferente, Panamá sí va a largo plazo. Ya. Pepe.
Bueno, la verdad que El Salvador en esta última fase de clasificación tenía 0 posibilidades de ir al Mundial. Hoy por hoy estamos segundos en el grupo. Hemos ganado de visita en Guatemala y hemos perdido en casa, que fue una dolorosa pérdida, puesto que hubo una asistencia récord, ¿verdad?, en el estadio. Se anticipa que contra Panamá y Guatemala van a ser partidos a muerte, donde el margen de error es 0, ¿verdad? Estamos obligados a ganar. Esa presión, si el Bolío, Hernán Bolío Gómez, no puede asimilar y manejar la presión, podrían ser catastróficos los resultados. Recordemos que con Surinam empatamos en la previa etapa, aquí en San Salvador. Luego perdemos. Ganamos en Guatemala, es lo que nos tiene entusiasmados, pero van a ser partidos muy difíciles y yo digo, también difícil pronóstico. Soy optimista, yo no falto al estadio, ahí voy a estar y quisiera que la selección gane. Va a haber un buen ambiente y estamos presionados por FIFA por los insultos raciales que denunció Surinam, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y eso va a meter más presión a la caldera. Entonces, yo pues obviamente quiero que la selección gane, pero van a ser muy difíciles partidos y Dios quiera que sumemos de a 3 en los dos para estar pensando en el repechaje, porque luego nos toca visitar todos esos países, incluyendo Surinam. Mira, ¿y los extranjeros? ¿Qué pasó? Bueno, los extranjeros, ahorita tenemos a Enrico Dueñas, el último que se ha incorporado, fichaje de Alianza, ¿verdad? Tú te referías a los legionarios, ¿verdad? Sí. Y pues ahorita todo el mundo cuenta con los que, digamos, con los que ha confirmado su asistencia. No así, si te referís al jugador del Sounders, a los dos hermanos, que uno es guatemalteco y el otro salvadoreño, ellos dijeron que ya no siguen con nosotros, ¿verdad? Ah, vaya. Okay. Ellos definitivamente ya son fuera, tanto Zabaleta como los otros dos hermanos que uno juega para Guatemala. Yo he estado escuchando un tipo que es de origen holandés, no sé qué será, un tipo que es gringo, no está alto, que estaba jugando en la segunda y que lo están promocionando, que quizás vaya a la selecta y que no sé qué, no me acuerdo cómo se llama, no sé si ha oído de él. Bueno, sí es un jugador que está en la segunda división y es proceso sub-20 de la selección que está clasificada al Mundial de Qatar, que es en los próximos meses, es en el mes de noviembre. Así que sí es parte del proceso, pero él no tiene los 21 años. Oh, ya ¿verdad? veo. Ya te Entonces entendí. está en el otro proceso para el Mundial de Qatar. Y bueno, si nos adelantamos, el próximo Mundial es en otros países, que va a ser España, Marruecos y Portugal. No, Portugal, España y Ucrania, entiendo yo. No sé si Marruecos también. ¿Podrías decir vos, Pepe, de que la de sub-17, la sub-20, son mejores equipos que el actual, de la selecta actual? No, porque ellos necesitan un fogueo. La gira que han tenido ahorita internacional fueron más derrotas que un gane que tuvieron en España contra el Atlético de Madrid, ¿verdad? Así que es muy difícil que ellos sin fogueo y sin continuidad del proceso, ellos no son parte de equipos élite de primera división. Llamo élite porque es la primera división. Sí. Mira, Carlos, Pablo. Sí, mira, hola, bueno, gracias José Nelson por sus comentarios. Yo quisiera preguntarles o pedirles si nos pudieran profundizar un poco, pero en dos etapas distintas. Una entiendo que es la que acaban de conversar los dos sobre el corto plazo y es el papel de la selecta en los próximos partidos. Y yo coincido con ustedes en la apreciación que han hecho. Pero una segunda etapa ya diferente es lo que mencionaba Nelson respecto a qué puede ocurrir a partir del posible, bueno, casi seguro posicionamiento de Yamil, digamos, dirigiendo el fútbol salvadoreño. Pero más allá de la parte, digamos, política, que obviamente tiene un respaldo del presidente y del gobierno salvadoreño, yo lo quisiera ver desde la perspectiva de que efectivamente hemos tenido más casi de 30, 40 años en los que ha habido un deterioro del fútbol salvadoreño
que prácticamente ha sido imparable. Probablemente hemos tocado fondo. La cuestión ¿es posible empezar de cero? Y por empezar de cero, yo quisiera retomar un poco las palabras de Nelson en el sentido de que obviamente el fútbol refleja también la sociedad en la que hemos estado transitando, llena de violencia, de guerra, en fin. En este momento estamos en una etapa diferente en la que existe la posibilidad al menos de replantearnos todo el esquema de la selección nacional y con Pepe tal vez preguntarle también las posibilidades de cambiar la lógica eh, de la primera división. No, y aquí también fraccionar en dos, una cosa desde la perspectiva puramente atlética, es decir, los jugadores de fútbol jugando en el terreno, pero un segundo momento que me parece que casi se habla muy poco, tal vez, que es la posibilidad de profesionalizar o hacer más empresarial los equipos. Es decir, se ve que en lugar de tener equipos profesionales, me refiero desde el punto de vista de la administración, hay muy poca inversión y se juega más. Pepe ya lo señalaba por los intereses o distintos intereses en los directivos, que a veces hacen difícil probablemente que se vea el deporte como una empresa, bueno, como países obviamente más desarrollados. Obviamente eso no se puede lograr de la noche a la mañana sin que haya un proceso, una decisión, un liderazgo también que pueda orientar eso, pero quisiera escuchar sus comentarios al respecto. Entonces, Dale, Nelson, dale, dale, adelante. no, yo quisiera escuchar primero tu ¿cómo se Bueno, llama? De tu perspectiva, de cómo fuiste dirigente o sos dirigente del Luis Ángel Firpo, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué desde tu punto de vista de dirigencia ves que es factible y qué no es factible? Ponele, eh, ¿qué tan factible es que, imagínate un caso concreto, que el Luis Ángel Firpo trascienda y se convierta en un club de socios y no simplemente en el equipo de los Osurutecos, por decir algo? gracias, Nelson. Y bueno, excelente pregunta, Carlos. El problema en el fútbol nacional es, pues Nelson no dejará mentir, ahí en Alianza, en la época de tu padre, había hombres fuertes con dinero que ponían dinero en el club. De hecho, son ellos los que trasladan esa propiedad al señor Fito Salume, que hoy por hoy es dueño de 3 franquicias de las 12. Pero No te creo. sí, sí, Fito Sí. Salume, que por cierto no puede venir a El Salvador porque tiene procesos legales, ¿verdad? Y Él es el propietario de Alianza. qué ironía, pues. Sí, Alianza Águila y Alianza y ahora un equipo que se llama Hércules. que se llama Hércules, ¿verdad? Porque han rescatado un nombre y que el vicepresidente es su hijo, ¿verdad? Bueno. Ustedes pueden ver las marcas de ellos como Pepsi, Mr. Donut, Avant, son los patrocinadores y son el bombero. Ese es el problema, Carlos y demás compañeros, que el fútbol se maneja de esa manera cuando, digamos, las familias que tuvieron el equipo Alianza, que es el equipo, pues yo digo que el equipo con más afición a nivel San Salvador y pues que ha hecho históricamente unas hazañas en el fútbol que cualquiera quisiera tener en su museo, ¿verdad? Alianza es el único equipo que conserva todas sus copas. Actualmente en el Estadio Cuscatlán están exhibidas, ahí les han dado digamos, una especie de oficina y también tienen una oficina. Ellos están actualmente administrados por una empresa privada. Pero el fútbol solo da para este torneo, para que tengan una idea de, digamos, lo que terminará el 20 de diciembre con la final. En esta etapa de segunda vuelta van a clasificar 8 de los 12 equipos a lo que sería el playoff. Y luego, pues así van eliminándose hasta llegar solo 2 equipos a jugar la final, un solo partido. Un presupuesto, el que menos tiene que erogar, digamos. Estamos hablando
de $60,000 por mes. Ellos están siempre en números rojos, desafortunadamente, ¿verdad? ¿Cómo se puede revertir eso? Primero, eliminando la multipropiedad, ¿verdad? Así sean 5 clubes en la primera división. Pero eso sería, creo que, el primer paso a dar. Lógico que eso, por los intereses, no va a venir Yamil Bukele a eliminar 7 equipos de tajo. Es paja. Eso no se puede hacer en el corto plazo. Van a seguir estas franquicias, ¿verdad? Y van a seguir haciendo milagros, pero ese milagro se llama, por favor, Indes, ayúdame con un patrocinio. Y Indes está dando, yo calculo que está dando más de $200,000 por este torneo, ¿verdad? Y eso es insuficiente. Recuérdense que la exigencia para tener una licencia de clubes, un equipo mayor, una reserva, una sub-17 y un equipo femenino. Por lo tanto, la pregunta que me hace Nelson, si podemos convertir Firpo en una sociedad anónima, lo acaban de intentar, digamos, la actual administración, pero el que tiene los papeles de la escritura pública ni siquiera funge en la junta directiva porque está peleado, ¿verdad? Es el dueño de una licencia que se llama Audaz en segunda división y que prestó la licencia a primero Independiente y luego a Firpo, ¿verdad? Por eso nos hacen burla los pamperos. Allá en FAS, en el partido último que le ganamos en Santa Ana, había una pancarta en un estadio lleno, Oscar Quiteño, y decía, ¿verdad? Que decía que nosotros compramos categorías, ¿verdad? Ay, wow. ¿Verdad? Y de eso en los 102 años hay mucha historia, ¿verdad? Desde el origen, que se llamó Agave, primero Tecumumán, ¿verdad? La época gloriosa de Firpo fue el señor Sergio Torres, así se llama el estadio, y recordemos que don Sergio Torres terminó en la penuria económica y familiar, falleciendo él de un infarto luego de conocer la muerte de doña Irma, y ellos digamos, derrocharon millones de colones en el club, lo trataron de manejar de manera, digamos, profesional, y miren cómo acabaron, se perdieron su negocio y perdieron el equipo, ¿verdad? Lo compra Daniel Rux por $1 junto a Joseph Árguedas y otros directivos, que son algunos de los cuales están ahorita al frente del equipo, como Joseph Árguedas. Wow. Mira, entonces el futuro del fútbol salvadoreño está cañón. Pero mira, siempre ha estado así. Ponele, yo lo que les decía, yo estoy de acuerdo con que el presidente de la federación, quien quiera que sea, ¿verdad? Intente lograr desde el punto de vista de fuerzas básicas de estudiantes y lo puede hacer fomentando en los colegios y escuelas, ¿verdad? Educación física, el cultivo al deporte como tal, ponerle las iglesias pueden, ¿cómo se llama?, servir bastante, poniendo, por decirle algo, yo no soy una persona religiosa, pero sí pudiese existir el caso de que las iglesias empezaran a promover de que el diezmo, hacer educación física, ¿cómo se llama?, practicar deportes, en sintonía con los designios que Dios quiere para nosotros, y de alguna u otra forma incentivar que la juventud participe en cómo se llama, actividades deportivas. Yo no estoy de acuerdo en que la Federación de Fútbol, ¿verdad?, se meta con los clubes privados o con los clubes de primera división. Eso es completamente aparte. No deberían hacerlo, no es el ámbito de ellos. Los clubes de primera división son entes que tienen que manejarse cada quien en cómo se llama, independientemente. Ahora que Salud me sea dueño de 3, ese es un problema que debería no sé si la federación o FIFA decidir si es. Bueno, en México se dan cuenta quién fue Pepe Pachuca y quién, que eran equipos del mismo dueño, Pachuca ¿verdad? y León, que son parte del grupo de Martínez, de Jesús Martínez. Y que solo permitieron que uno de ellos participara y no el otro, ¿verdad? En el Mundial ahorita por FIFA y UEFA, ¿no?
eso es una forma de limitar la participación de una persona en uno, dos o tres clubes, ¿verdad? O sea, que no tenga acceso a ¿cómo se llama? A, a, a que sus equipos, si tienen varios equipos, participen todos juntos en un premio, porque miremoslo así, o sea, participar en un torneo internacional es un premio a la excelencia de las ligas, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo en que la federación intervenga en ningún club de primera división. No, en lo absoluto. Muy No, no, buen no estoy de punto. acuerdo. Mira, y no sería mejor para refundarlos, ¿Y por qué para los van a refundarlos, refundar? para refundar, porque no tienen nada. Fíjate que lo que estaba diciendo, no tienen ni equipo, ni una menor, no tienen ni femenino, o sea, no sos equipo, pues a nivel, No, sí, lo que sí te lo dan. tenemos, Pablo, porque para los 12 clubes, para tener su licencia y poder participar en el torneo actual, tienen que inscribir femenino, sub-17, que está subvencionada por Indes, ¿verdad? Y Fede Crédito, la reserva y la primera división. Ahorita sí tienen. Lo que pasa es que lo que no tienen es recursos para que estos Sí, chicos tengan una formación, ¿verdad? Porque el Por, fútbol es de formación, ¿verdad? por Y eso te luego es digo, de competencia. no te digo, meterle Piña, espera. subsidio, meterle un fondo, No, pues no, niño, Yo, a yo, todos. yo les voy a no, hacer niño, un Poli, resumen, no. si me lo permiten, de lo que se puede hacer. De hecho, por eso hemos estado pujando para cambiar desde que fuimos directivos. Yo formé parte de la directiva de Atlético Marte en segunda división y ese era un proyecto que lo lideraba el fallecido pues mundialista Araña Magaña. Y él lo que hizo, lo primero que sentó con los directivos fue un presupuesto que se pudiera cumplir. Recuérdense que siempre está el tema del pago, ¿verdad? Sí. Y logramos ascender a primera división en 2 años, ¿verdad? Con el patrocinio de una alcaldía que era Santa Tecla. Lo que dice Nelson, que las iglesias o las escuelas pueden sumarse al proyecto que Yamil Bukele puede conformar. El modelo Pero solamente eso. salesiano, recordemos Pero al pájaro solamente eso. hueso que acaba de morir, ¿verdad? Salió del Santa Cecilia, Ah, ¿verdad? bueno. Ok. Pero Y, mira, Pepe, y perdón que te mande. interrumpa. Es que esa parte, yo creo que, bueno, es importante también, por lo menos como un esquema para discusión del tema, separar lo que podría ser la parte administrativa y la futbolística propiamente dicha. Ahí, sin lugar a dudas, tú lo has dicho acertadamente, en mi opinión, que es un tema de formación. Y mientras no, igual Nelson, si no se involucra a la infancia, en las escuelas, en las iglesias y en toda parte, es muy difícil generar eso. Pero moviéndonos nuevamente al tema de los clubes, en mi opinión, por lo menos visto desde afuera, hago esa salvedad, a mí me llama la atención que, por ejemplo, se descuida el hecho de fomentar la lógica de un club en lugar digamos, como dices, financiándolo por cierto grupo, que está bien internamente, pero tú tenés la diáspora, por ejemplo. Fíjate, aquí tenemos más de 3 millones de salvadoreños solo en Estados Unidos y todos se mueren, digo, los salvadoreños, obviamente por apoyar el fútbol y todo. Aquí, bueno, ayer, por ejemplo, estuve paseando en un parque cerca de aquí de la casa y había 8 equipos. La mayoría de los jugadores de todos esos torneos en parques son salvadoreños. Y es más, te pueden gastar por lo menos $10 en comprarse una comida o lo que sea. ¿Cuál es mi punto? Mi punto es que incluso si se formara un espíritu de club, y se viera desde la perspectiva, digamos, de marketing afuera con la propia comunidad salvadoreña, no solo en Estados Unidos, sino en Europa también, porque en Europa obviamente hay también una escuela de fútbol en los distintos países donde están, en España, en Italia. Eh, Me parece que podrían generarse también un atractivo para tener recursos si se planifica de una manera diferente, porque concuerdo contigo que si lo estás pensando solo por clubes, perdón, por la temporada de juego y no se hace un esfuerzo permanente, ahí perdés la oportunidad de generar ingresos. Claro, Una parte. Y la segunda, perdón, solo con esto termino y se los paso. Me parece también que aquí yo entiendo parte del sector privado que tiene que
dejarse libremente, pero hasta qué punto también se necesita la participación de un canal de televisión, y en eso estoy pensando en el canal del gobierno, simple y sencillamente porque se puede establecer una agenda de trabajo desde la perspectiva gubernamental para de alguna manera motivar a la gente, ¿cómo se llama? Transmitiendo los partidos de fútbol en todas las categorías. Es decir, al final, si te das cuenta, tenés un producto que es el fútbol o una industria que es el fútbol, pero el producto nuestro tenemos que pulirlo y para pulirlo necesitas mercadeo. Está la televisión, la radio, las redes sociales. Es decir, hay como una desconexión hasta cierto punto, visto desde afuera, por favor, yo sé que internamente hay esfuerzos, tenés el Canal 4 tradicional que hacía eso, pero no sé, quizás es muy prematuro pensar estas ideas, pero no sé cuál es su opinión sobre el tema. Nelson. Mira, yo te lo voy a poner así y con lo que dijo Pablo. Quizás, y Pepe quizás no me deja mentir. La dirección del fútbol o de un equipo en particular, ¿verdad? Es mirarlo como una empresa, es una dirección vertical. O sea, el dirigente, el presidente o la junta directiva toman decisiones independientemente de lo que el problema nuestro es de que si el gobierno viene e invierte o la diáspora viene e invierte, ¿verdad? De repente van a crear eh, a un individuo, ¿verdad? O un grupo de personas que creen que pueden tomar decisiones acerca del club porque ellos aportan o lo que sea. Y eso no puede ser así. Decirle una empresa privada en la cual todo el mundo, eh, todo el que quiera, todos los accionistas puedan tomar decisiones acerca de cómo se dirige, eso no es así, es vertical, ¿verdad? Eh, y en ese sentido, eh, si hubiese una forma de que las personas eh, o cualquier contribuyente quisiera aportar, ¿verdad? Porque le gusta, bienvenido, pero no a tomar injerencia. O sea, no puede ser de esa forma, desde mi punto de vista, ¿verdad? Por eso es que es bien complejo estar queriendo invitar a Celano, a Mengano, y a Perencejo a participar en un club determinado, ¿verdad? eh, Porque cómo evitar de que quieran tener injerencia, en el sentido de que la persona que maneja el club, ¿verdad? Uno, o sabe más de fútbol que el resto, ¿verdad? O tiene, eh, ¿no? La palabra nuestra de los huevos, ¿verdad? De invertir su dinero, ¿verdad? Su dinero de su patrimonio, ¿verdad? En tratar de que un equipo sea campeón o esté bien. O sea, cuando la gente habla de que los equipos, que sí, que hay problemas, sí, pero ¿quién lo dijo Pepe? Eh, Ustedes sabían Monedero, los Colmesa, Salaverría, García Prieto, en el caso de Santegueño, Lac, ¿verdad? Que aportaban dinero y lo miraban como un lujo, y los lujos no tienen valor, o sea, si a vos te gusta, luego pagarlo. Entonces, o sea, correcto. pero hoy no es así. Hoy en El Salvador no hay personas que quieran darse un lujo de esa naturaleza y tener que lidiar con que, uno, no llegan aficionados al estadio. Y si te das cuenta, el partido Alianza Águila de este fin de semana solo estaban los familiares y es el clásico nacional, ¿verdad? Los familiares de sea, Salume. Sí, dice Carlos de que el único patrocinio que puede existir, ¿verdad? Que es la transmisión de los partidos, ¿verdad? Que algo aportan las televisoras, ¿verdad? Si fuese estatal, ¿verdad? No habría ningún patrocinio. O sea, yo sé que hay que masificarlo, pero no hay que masificarlo desde el punto de vista de la primera división. Esos 10, 12 equipos deberían de ser aparte de cualquier injerencia estatal. El Estado puede ingerir en categorías menores, en colegios, como digo, en escuelas, en institutos, pero no nunca en el ámbito privado. No tiene por qué hacerlo. Sería peor, ¿verdad? Porque al final
ninguna persona, alume, por decirte algo, se saldría. Yo no voy a estar. Va a venir fulano a decirme cómo se llama lo que tengo que hacer con un equipo en el que yo pongo mi dinero, ¿verdad? O sea, no el dinero de ellos. No tiene sentido. Okay. Mira, pero, y pero, tu pero al opinión final, tu opinión con Eduardo Lara y Hugo Pérez, Nelson. Se fue Nelson. Eduardo No, Lara. ya regresé, que pasa que de repente se corta el Bluetooth aquí. Bueno, Ok. Eduardo Lara y Hugo Pérez, ¿cuál es tu opinión? Hugo Pérez, Hugo Pérez comenzó muy bien y tuvo a la afición y al mismo, ¿cómo se llama? Gobierno de su lado. Lo que pasa es que no funcionó. Y es que eso es lo que pasa con el fútbol, ¿verdad? Que vos tenés las mejores intenciones, ¿verdad? Y quizás, yo no digo de que Hugo Pérez no haya sido una persona preparada, de hecho lo es, ¿verdad? O sea, hay jugadores estadounidenses que juegan en Europa que lo tienen como que fue lo mejor, ¿verdad? Pero no funcionó. Tuvo su momento y de repente empezó a decaer. Y también no ayuda absolutamente en individuos, ¿verdad? Eh, me voy a, no voy a decir el nombre de cómo se llama, de, vaya usted a saber, ¿verdad? Pero hay personas que nunca aportan un 5, que nunca jamás, ni siquiera un equipo de primer grado, ¿cómo se llama? En el colegio, han dirigido y se creen que saben de fútbol y que pueden hacer y deshacer y que ellos tienen la razón por completo. Lo que pasa es que los destruir medios, procesos. y mira, destruir no cuesta absolutamente Nada. Nada, sí. ¿verdad? Yeah. Y hay una cantidad de comentaristas en este país que se dedicaron a destruir procesos. Y lo que pasa es que les dan cabida porque hablan fuerte, porque dicen esto, y a la gente le gusta escuchar tonteras y mierda, sinceramente. Yeah. Pero nunca nos saben, nunca ponen de su parte, nunca ponen sus recursos, su tiempo en hacer que algo funcione y funcione bien. Pero escucha. Ya, Pepe, ¿tu opinión? Sí, miren, yo les voy a dar ejemplos, ¿verdad? Puedo hablar de México, ¿verdad? Yo no sé si ustedes saben, soy primo de Alejandro Irarrágurri Gutiérrez, presidente de Orlegui Sports. Pues él estuvo al frente de Santos Laguna, luego adquirieron Atlas, lo hicieron bicampeón y hoy tienen un equipo en España. Pero no voy a hablar de México, me voy a saltar a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ustedes pueden recordar el Cosmos de Nueva York. Sí, de acuerdo, correcto. ¿Verdad? El Cosmos de Nueva York, ¿cómo se conformó? De la nada, hicieron una empresa, llegó Pelé, ¿verdad? Y hubo una gente que llevó millones de dólares a esa liga. Sí. Pero esa liga no fue internacional. Luego viene, pues, el borrón y cuenta nueva, cuando Estados Unidos quiere ganar un mundial y organizar un mundial, año 94, donde Hugo Pérez fue incluso seleccionado, y conforman la MLS, que daba chiste, pues, cuando no habían empates y se tenían que definir los juegos con penaltis. Pero vean hoy el éxito económico que tiene la MLS. ¿Cómo lo han logrado? Llevando grandes estrellas como Beckham, el último caso del Miami FC, que llena más el estadio del Salvador. No hubieron goles, por cierto, ¿verdad? El Salvador contra el Miami FC, lleno total, unos precios exorbitantes, ¿verdad? Y eso se llama una buena gestión, que es lo que Nelson está Pepe, pues, sugiriendo. Disculpa que te interrumpa. Sí. Pero ¿cuál es la gana de la gente de ir a ver al enano hormonado si no hace nada ya, pues? Bueno, hoy de enano cambiaron a un negrito que se ganó el Balón de Oro. No me vayan a sancionar por expresiones racistas, ¿verdad? Pues sí, pero ese negro ha hecho bastante, ha ganado bastante, pero el enano ese hormonado, ¿qué ha ganado? Lo comparan con Maradona, que Maradona fue hasta lo endiosearon, ¿verdad? Pero realmente Maradona, como ser humano, también cometió errores como nuestro Mágico González, ¿verdad?
No, es que no estamos hablando de los errores, estamos hablando del De los rendimiento logros, decimos. deportivo. No, yo sé, pero Hablando comparé del- al anterior que fue Diego Maradona y pues luego el que tú decís, el enano hormonal, pero que es un genio con la pelota, ¿viste? Sí, es un genio el tipo. Y Sí, llena genio. estadio, pues. Y en estadios. Y en vende estadio. camisas, y vende Y vende camisas. camisa. Firpo tuvo a Nike de patrocinador en la época que le ganamos a la Juventus en Los Ángeles. Ahora nos patrocina Salguero Sports, ¿verdad? Que es, no voy a minimizar una empresa nacional, pero pues realmente quién puede pagar por una camisa y yo llevarla al Club Campestre, a todos estos clubes élites donde los niños andan las camisas del Barcelona de esta temporada, ¿verdad? Mira, yo vi, fíjate Pepe, que yo vi un documental con respecto a la selección cuando fue al Mundial, que le metieron 10 goles a 1. Pero fíjate que hay una cosa aquí que me llama la atención. Estaban durmiendo en un lugar donde habían gallinas, colgaban la ropa, no estaban durmiendo en un hotel. El transporte era patético. Solo tenían un par de calcetas, llegaron un día antes. Un día antes. A Elche. O sea, todo el servicio era horrible, no podían dormir, comían mal. Sí, es decir, sí. Y bueno, mira, solo una camiseta, pues si se la rompían, bueno, así porque se acababa. Los directivos se repartieron las Adidas, ¿verdad? Antes de viajar. Imagínate, pues, sí. Mira, César, aquí comían tortillas con frijoles de vez en cuando. O sea, esa no es excusa. O sea, sí, yo sé que quizás no estaban como los alemanes, pero no es así. Miralo, estos hombres que ganan siempre las maratones ni comen en sus lugares. No es ese el punto. Okay. Algo pasó y algo pasó mal. O sea, quizás se perdió la mística que tuvimos a clasificar. O sea, recordar que los equipos, cualquier equipo de cualquier deporte, tiene que generar primero una mística. Por eso es que nosotros tal vez, como decía Pepe, tal vez logremos clasificar. Pero no vamos a clasificar porque seamos mejores que los demás, es porque quizás a raíz del resultado. Sí, no, y a raíz del gane con Guatemala, la gente agarró paja. Lástima, el partido con Surinam fue un buen partido de fútbol. La verdad es que tenía buen tiempo de hacer un buen partido de fútbol, ¿verdad? El estadio lleno y posiblemente si logramos un conjunto que piense en lo mismo, ¿verdad? Como debería, regresemos al otro. Nosotros como nación tenemos que tener hijos de que si queremos salir adelante, tenemos que tener objetivos y ser unidos. Poner en fútbol, en primera división, el enemigo no es ni Bukele, ni los periodistas, el enemigo es el otro equipo. Yo no sé si te acordaste, pero ustedes se acuerdan lo bonito que era antes, Alianza Águila, Alianza Paz, y me decía mi papá, mira hijo, esto es un circo, el fútbol es un circo. Los gladiadores son jugadores y juegan 90 minutos cada semana. Pero la labor del dirigente es hacer de que esos 90 minutos, ¿verdad?, sean con la mayor cantidad de personas en el estadio. ¿Y cómo lo logramos? El otro es corrupto, el otro compra el árbitro, lo que vos quieras, no importa. Vos lo que tenés que hacer es de que generar la polémica suficiente y lo suficiente para que la gente se encienda y vaya al estadio. ¿Y cómo lo haces? El otro equipo es el enemigo. Miren, señores, yo tengo que atender a una persona y ha sido un gusto estar con ustedes, sinceramente, pero me tengo que retirar. Ok, está bueno, gracias. Está en tu oficina, el de güey. Imagino Está bueno. Sí. No, qué bueno verte, Nelson. Qué bueno verte. Qué bueno Esto verte. continuará. Gusto saludarte y disfrutar ahí. Ya te voy a ver, cabrón, ya te voy a ver. Ya te voy a ver. Ya para allá va Pablo. Sí, a la vuelta está, a la vuelta tengo la oficina. Ya voy a llegar. Sí. Te veo, Pablo. Bueno, invítame porque yo me cruzo la calle, Pablo. Igualmente. Placer. Gracias, Nelson. Te agradezco. Abrazo, por Nelson. nosotros. Gracias. Abrazo. Ok. Pues sí, Pepe. Entonces, está frito esto.
una situación Mira, difícil para... sí está frito, pero ahorita tenemos que vivir el día a día y tenemos que ganar. Como ha dicho Nelson, el enemigo será Panamá, Guatemala y luego de visita con estas tres naciones, iremos a Surinam, Guatemala y Panamá, ya a sumar los últimos puntos y ver si nos alcanza para el repechaje, que va a ser interesante. Todo eso significa para la selección ingresos, que ojalá que eso le sirva de base a Yamil, más lo que él va a poder reunir para el proceso. Si clasificamos al Mundial, imagínense, tienen que invertir millones, que obviamente la clasificación ya les da unos 9 millones, 10 millones de dólares de entrada, ¿verdad? La clasificación. Ya. ¿Verdad? Entonces, es de venir como haciendo el plan. Recordemos que el fútbol profesional es una cosa, ¿verdad? Luego tenemos aquí, en 2 años, estamos hablando de inauguración del Estadio Chino, que va a ser inaugurado en el año 2027, digamos antes de que termine el 27, después de las eliminatorias. Ese estadio no va a ser para el fútbol nacional, va a ser donde va a jugar la selección nacional, pero solo la selección va a jugar cuando hayan fechas FIFA. O sea que ahí se espera que el gobierno, que está promoviendo mucho el turismo, un dinamismo económico, que es donde dice Nelson, aquí todos nos tenemos que sumar, no solo el gobierno, la empresa privada, que hoy tienen patrocinadores, Avianca, el Banco Cuscatlán, Disaza con marcas como Vic, etcétera, se sumaron a esta última etapa del proceso. Entonces, creo yo que si el plan del gobierno es continuar con reelección, obviamente, ¿verdad? Ya vendría, después de acortar este periodo, seguiría el siguiente, le va a dar mucha fortaleza al deporte el gobierno desde la parte del presidente, ¿verdad? Y ese estadio, yo le puedo garantizar que aquí van a haber espectáculos de primer mundo, ¿verdad? Sí. Conciertos, lógico que está el Cuscatlán. Van a haber 2 tipos de conciertos. El concierto como el de, digamos, ¿qué sea? Bad Bunny, ¿verdad? Tendría que ser en el Estadio Nacional. Y ven ahora a un Juanes que va a estar en el complejo del Estadio Cuscatlán, ni siquiera en el estadio adentro donde iba a cantar Guns N' Roses, ¿verdad? Hoy lo han pasado al Mágico González, ¿verdad? Pero con la inundación que hubo ayer, el estadio era tétrico ayer, ¿verdad? Era un pantano, ¿verdad? Wow, de veras. Esos drenajes, ustedes pueden ver imágenes, y es la presión que tienen todos los eventos en las próximas semanas porque las lluvias van a continuar, ¿verdad? Mira, entonces creemos que Yamil Bukele realmente va a hacer algo por el equipo. Número uno, es un candidato de primer nivel, ¿verdad? Vaya, él es un hombre de deporte, un hombre que gestiona, logró cambiar la sede de este concierto para que pudiéramos jugar en el Cuscatlán, ¿verdad? O sea que el fútbol se va a dimensionar de otra manera al estilo lo que hace el gobierno, ¿verdad? Hay gente que critica, dice que las luces y que las cámaras y todo, pero señores, el que no quiera aceptar que aquí estamos hablando que hay un dinamismo, ¿verdad? Hay un dinamismo, y usted como empresario privado, no importa del nivel que esté, tiene que sumar a trabajar, ¿verdad? Los cafetaleros se quejan de que no hay mano de obra. Bueno, ¿cómo hacemos para que los chicos vengan a divertirse a las fincas y corten, pues, ¿verdad? Porque ya no hay mano de obra. Y es cuando más demanda hay del grano de oro. Claro. Habría que preguntarle al presidente cómo hace donde está recolectando Venus Fire. Cabal. Y vean los precios del Venus Fire. Sí. Yo, por ejemplo, a mis reuniones de trabajo en México y Japón, estoy llevando Venus Fire. ¿Y cuál es el resultado? Un éxito impresionante, llevando un regalo que antes era una toalla de la sal. Claro. Sí. Así que eso pasa con el deporte. Firpo es primer lugar, Alianza nos alcanzó. El último lugar es que se fue. El Inter, el Hércules, y está, creo que el Fuerte San Francisco. Fuerte San Francisco no, hay otro equipo que está en los últimos lugares. Zacatecoluca, perdón, es el último. Ahí van a pelear el descenso. Ya veo. ¿Verdad? Así que lo que se nos viene el resto del año. Se me hizo interesante lo de Salomé, fíjate. Sí. Por el aspecto de que no puede estar en el país. Entonces me imagino que tiene proceso. Entonces, independientemente de ese proceso, se le es permitido todavía, pues, seguir en este cargo, pues.
Sí, como él es el dueño del equipo, es un pero está proceso administrando legal, una sociedad diferente, ¿verdad? hasta que no se demuestre lo contrario. Ya. claro. Y este proceso me imagino que va a ser largo, pues, o sea, no es un proceso. Sí, son procesos largos porque él está en la lista Engel, Ya veo. ¿verdad? Entonces, pero ya ven que el diputado Guevara ya salió, ¿verdad? Sí. Así que eso, pues, me imagino que él está de alguna manera tratando de resolver esos temas, ¿verdad? Pero mientras tanto, es complicado. Es complicado porque él se mantiene en España, ¿verdad? Y pues no puede más que ordenar a control remoto. Pero mira, Surinam tiene 50 habitantes y de eso sacaron 11 y le ganaron a El Salvador. ¿Qué opinas? Con la diferencia que esos juegan en Europa, ¿verdad? La mayoría. Bueno. Es un proceso, digamos, holandés. ¿Por qué no El Salvador puede hacer lo mismo? ¿Por qué no pueden sacar a estos jugadores a otro lugar? ¿Cuál es nuestro problema en jugadores a nivel internacional? El jugador que más ha triunfado en la MLS, pues podemos hablar de Mauricio Cienfuegos, sí. Raúl Ignacio Díaz Arce, ¿verdad? Sí. Son jugadores, pero luego recordemos, no se puede olvidar que tuvimos en el último proceso eliminatorio, digamos antes de cuando era lo que iba a ser Brasil, 2014 creo que fue. Ahí tuvimos los amaños, ahí se nos fue una generación de jugadores. Desde el Mudo Montes hasta Denis Alas, el mismo Eliseo Quintanilla pues logró sortear bien, pero ahí Osael Romero, que son los chicos que dice Carlos que ve jugar allá en Estados Unidos. Steven Vázquez, jugador de la selección, en un receso se fue a jugar a Estados Unidos porque por partido le dan $500. Sí. Ya, claro. Ahí en los Estados Unidos. Entonces, eso nos afectó muchísimo. Y el jugador salvadoreño, desafortunadamente, no es disciplinado. Y bueno, yo una de las propuestas que le hice a Atlético Marte cuando ascendemos a Primera División es agarrarnos del mínimo salarial que tenía la empresa privada, ¿verdad? Es decir, $300, $400 como el salario promedio del jugador de Primera División. Pero yo le iba a dar a cambio el seguro social. ¿Verdad? Pero los directivos no quisieron porque significaba llevar una planilla del Seguro Social y una de AFP. Y me vas a decir, pero pagando salario mínimo vas a tener un resultado malo. No, pues el que iba a ganar más, yo había puesto una propuesta de entre $3,000 y $5,000 a los jugadores extranjeros, ¿verdad? Y pagarles 12 salarios, que hoy lo acaba de obligar ya la licencia de clubes, ¿verdad? Vaya. Y dar el aguinaldo. Sí. Y gestionar una empresa que generara, digamos, en el torneo, tal vez no ser finalista, pero poder participar en clubes regionales como las Copas Sub-17 que se hacen en Costa Rica, en México, en los Estados Unidos, y así estar fomentando fuerzas básicas que después pueden llegar a ser el jugador élite que tú dices que yo puedo internacionalizar, ¿verdad? En cuanto a las canchas de fútbol de los clubes, obviamente porque se parece, ya, bueno, la respuesta son potreros, ¿verdad? Son potreros, sí, son potreros, pero esa podría ser también una área donde puede intervenir el gobierno en ir generando, por ejemplo, como parte del mismo proceso de del plan territorial. Mira, aclarando, Pepe, en la gestión FMLN, Indes reconstruyó el Barraza, intervino varios estadios como el de San Vicente, pero todo eso fueron trabajos que no duraron. Un equipo de primera división necesita la cancha donde juegue el domingo, no donde entrena. Y luego tiene unas 4 canchas auxiliares, que aquí no podemos soñar con tener 4, pero por lo menos 2 auxiliares que tengan las mismas dimensiones para jugar el domingo en mi cancha como local. Empecemos por ahí, ¿verdad? Tendrían que haber por lo menos 10 nuevos escenarios deportivos en todo el país. En todo el país, pero correcto. Escenarios deportivos de 5,000, 10,000 máximo, ¿verdad? Que llenemos, ¿verdad? Porque si no es por gusto, es por gusto. Ya mira, o sea que el futuro del fútbol salvadoreño está en pañales prácticamente. Sí, estamos en el hoyo, ¿verdad? Y todos estos equipos se tienen que reorganizar. Ahora que Yamil va a ser el presidente, le van a ir a pedir al gobierno, y eso es lo malo, ¿verdad? Pero es que ellos no hay otra, Pepe. No, por eso, ellos tienen que aclarar que si yo te doy, te voy a intervenir.
Te Exacto. voy a intervenir y te voy a poner un contralor que no hayan ratas, digamos ratas, porque son ratas que quieren vivir del fútbol, ¿verdad? Sí. Ya. Y Sí. objetivos y bien metas. Si tú me vas a controlado. pedir, yo te voy a exigir también a Claro. contratarte Exacto. Un resultados. proyecto a 5 años podría ser, más o menos. ¿Verdad? Ok. O sea que vos pensás que le va a ganar a Guatemala, pero no va a tener un resultado positivo contra Panamá. No, yo te digo, yo fui a ver Surinam confiado que ganábamos, pero eso tenía que ser que el Bolillo convencía a los jugadores de meter el primer gol en el minuto 11 y fue al contrario, nos lo metieron a nosotros. Wow, ya. Pero mira, fue un buen partido, Pepe. Fue un buen partido, pero no metimos goles. Yo No sé, metimos goles. pero ahí se ve aquello de que no fue con nosotros. Sí, Yo vi oportunidades. Tú tenés que ser a efectivo. este muchacho, Brian Hill, Sí. Hill, que llama. Sí, que juega en la Premier rusa. Ajá, puta, si no es por él, no, realmente no Él tenemos jalaba nada adelante. dos o tres marcas de los Surinam, pero Surinam fue muy efectivo en la Sí, parte defensiva. No, bien ¿verdad? decir vos, tienen otra formación europea. Sí. Se notaba en el tipo de juego, en las pausas. Y salieron agresivos, ¿verdad? Salieron bravos y le gritaban y no pasaba nada. No pasaba nada. No pasaba nada. Tienen control. Así va a venir jugador. Panamá. Panamá va a venir muy así temperamental y nos va a venir a querer asustar, ¿verdad? Guatemala no, Guatemala siempre juega lo mismo y el flaco Tena sabe que está presionado porque está en el hoyo, pues está en el último lugar. Mira, Pepe, te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué Argentina genera tanto jugador y bueno? O sea, sí, es una buena pregunta. No nos vamos a limitar a Argentina, vamos a hablar de Brasil, Argentina pero es un universo, Pepe. y Uruguay. Pues sí, pero analizar la cantidad Uruguay de habitantes que tienen. Uruguay ¿verdad? sí tiene razón. Uruguay sí ¿verdad? tiene razón. La escuela uruguaya, vos podés hablar del profesor que estuvo dirigiendo, que es el profesor anterior a que hoy está Bielsa dirigiendo. Pero antes estuvo un profe Tavares. que estuvo años con ellos, ¿verdad? Y bueno, Cavani, que todavía sigue jugando. Bueno, un Enzo Francescoli en el pasado. La mística. Entonces, ¿por qué ellos tienen éxito? ¿Por qué tienen éxito? Porque tienen fuerzas básicas. No vamos a hablar de River, que son los millonarios. Por eso le llaman el Club de los Millonarios. Hablemos de Tigre, que es de Buenos Aires. Tiene formadores de fútbol. Ayer, por ejemplo, vimos un gran partido de Boca que empata con un equipo que viene de mediana tabla, ¿verdad? Pero vimos un partidazo. Todos estos clubes tienen fuerzas básicas y los jugadores desde los 12 años ya firmaron un documento. No los pueden vender antes de los 18. Hay un jugador panameño en Brasil que está en las fuerzas básicas y tiene una protección de su contrato, 30 millones de euros. No, wow. Ya otro nivel. Wow, ya otro nivel. Ahí se vive fútbol a diario, César. En Argentina, te acabo de mencionar Tigre, te puedo mencionar, bueno, la Academia Racing, ¿verdad? Hay tantos clubes, ahí se vive fútbol, ¿verdad? Se vive. Y ojo, el partido de ayer era a las 10 de la noche. Entonces, yo voy al estadio, si tengo suerte, tengo mi abono, llego al estadio a vivir algo que no se vive en la calle. Pero termina el partido y yo puedo ir a comer un bife de chorizo a la 1 de la mañana y Buenos Aires va a estar encendida. ¿Qué pasa después del partido de la selección? Pollo Campero, Pizza Hut, todo reventaba. Y a las 10 de la noche ya habían cerrado los restaurantes. Me tocó irme a comer una pupusa que yo normalmente tomo en Rosti Chicken, ¿verdad? Me tocó ir al pueblo cerrado también. Sí, no, pero pero abrí, porque yo los lunes no abro para el día del partido de la selección, pero me tocó ir a comerme unas pupusitas porque en Santa Elena todo había colapsado, totalmente contrario a lo que les estoy diciendo que se vive en Buenos Aires o en la Ciudad de México. Yo salgo de la lucha libre los viernes en México y me voy a comer unos tacos al borrego viudo.
Sí. Así O, que, o sea que no existe pues esa combinación entre uno y el otro. Bueno, que fíjate que lo que dice Pepe es muy cierto también, hombre. O sea, Mm. nosotros necesitamos hacer que El Salvador sea un país de 24 horas, aunque sea en un Sí, pues, sector. por lo Y menos un mientras sector, eso, sí, y claro. mientras eso no pase, vas a tener siempre la falta de incentivos, digamos, Ajá. también, claro, para poder en motivar en el centro, digamos, las librerías quieren cerrar a las 6 de la tarde. Y le digo, mire, ¿cómo es Correcto. posible que usted no quiera cambiar el chip y cerrar Sí. a las 9 de la noche? Sí, ¿Cuál así es es. el problema? No entiendo. O sea, Sí. Yo te voy a decir, No, yo te voy a decir cuál es siempre el es problema. pagarle extra al jugador, El problema es que hay que al pagarle más a la empleado, gente. ¿verdad? no Pero para quieren, eso pues. no tenés que hacer horarios No, horarios escalonados, escalonados. escalonadas, Ujú. para que haya gente trabajando que entre a las 3 de la tarde y salga a las 9 de la noche, Pero como mira, el Corte Pepe, Inglés en sí, España. correcto. Ya. Pero mira, Pepe, si fíjate, tú dijiste una parte bien importante que es, El Salvador está haciendo un esfuerzo importante por mejorar la infraestructura del centro histórico y en otras partes de San Salvador y del país. Está entrando más turismo. Se supone que si tú quieres vender más, tenés que hacer ese sacrificio Ese también. esfuerzo, ese Porque si esfuerzo. no, ¿de qué sirve que vengan turistas si no van a encontrar a dónde se van a ir a comer a las Exacto, 10 Claro. 11 de la noche? Y es exacto. más, pensá en el tema de los vuelos que están llegando a El Salvador, que llegan en la A madrugada. medianoche, o sea, a Sí, las y hay un 11. montón de gente que tiene hambre, Quiere porque vos sabés comer, que no te pues. dan nada en el vuelo. O sea, y Sí, llegas a sí. San Salvador y todo cerrado. No, ¿y qué sucede? Cuando yo salgo del aeropuerto, ¿qué veo alrededor? Cocos Sí. Sí. y comidas, digamos, que Ujú. no son la que el turista Y quiere, quiere, ¿verdad? claro. Tú Correcto. necesitas un parqueo Ujú. que hoy va a ser seguro, y Sí. necesitas aire acondicionado y un Ujú. menú accesible. Correcto. Porque Claro. aquí, ayer los cocotes Corona estaban a 5 por el dólar. Y yo le dije a la chica, yo no soy americano, yo soy salvadoreño. Pero mira, otro tema, Ahorita abonando toca en las esta anonas, lógica. cabrón. ¿Sabes qué me llama la El atención? Pepe. Ah, Me llama la atención de lo que tú estás diciendo, o sea, pero ahí es donde me parece que lo que hace falta también es como coordinación. Tenés la BINAES supuestamente 24 abierta horas. 24/7. Ok, por lo menos si lo ves desde la perspectiva de un mall, es una industria ancla. ¿Por Sí, qué no ir generando alrededor, por lo claro, menos de la BINAES, que la tenés abierta 24 horas y promocionarlo también? Porque claro. si decir yo voy a tener mi changarrito abierto, pero no lo promocionas, la gente no Pero sabe yo tampoco. te voy a dar datos, porque yo Ok, vivo en el go ahead. centro de San Salvador. Vinaes, Sí, ¿verdad? A un costado de Vinaes está Yao Yao, una franquicia española que vende yogur, ¿verdad? ok, Las ok. ventas de diciembre fueron récord mundial para Yao Yao. Es una franquicia. Y ok. el número es el más alto en el mundo de las tiendas de Yao Yao. Eso es impresionante. A la par hay un Buffalo Wings, luego tienes un Wendy's. Ujú. Después en la esquina siguiente ya hay otro tipo de restaurantes y abrió el Hotel Cardedeu, Sí. ¿verdad? La tarifa de ese hotel son $180, incluyendo los impuestos. Es un Full. cuartito bien pequeñito, Ujú, bien pequeñito. Y las suites, que si vos vas a esa suite vale $350, ujú, pero tiene el mismo balcón que don Nayib Bukele donde me daba el discurso. ujú. Ah, vaya. Eso está teniendo una ocupación casi del 80%. El día 15 de septiembre, el que se quedó ahí, Sí. vio un espectáculo nivel Las Vegas, porque ahí hubo Wow. un espectáculo. Ujú, Ahí un espectáculo desde las ujú, 4 de la tarde, fue impresionante, ¿verdad? ujú. Wow. Luego hay Wow. un restaurante a la vuelta que se llama La Doña. Ok. Ok. Ese restaurante pasa full en la noche, terminan a las 2 de la mañana Ujú. y están por abrir un bar, que va a ser un bar que los meseros van a andar guantes, que quieren recrear la época de los 70. Ok. Lo que sucede, Ah, ¿sí? Lo que sucede es que eso no es accesible para el 80% de nuestra población, Así es. ¿verdad? claro, claro, Entonces, claro. tenemos que hacer un paralelo Sí. donde en lugar de ir a comer pizza de la siciliana que está enfrente, Ujú, está Don Pollo, ujú, tengamos unos restaurantes que vaya, que haya un pedazo de carne y frijolito, o sea, ujú, casamiento, ujú, ujú. tortillita, Sí, Sí. por la La pero que manera no, carne, fervo. como la pero carne que no, asada nicaragüense. Sí. pero que no exceda, pues el pueblo no puede pagar más de $15 haciendo un esfuerzo, ¿verdad? Sí. Claro, Sí. claro, ¿Verdad? claro, claro, Entonces, claro. eso es lo que hay que tratar
como tú dijiste hace un rato, de coordinar, y ahí solo va a ser la autoridad Sí, con los empresarios. Con los sí, empresarios. Ya veo, ya veo. sí. Mauricio, ¿querés decir algo? Bueno, mira, de lo que está diciendo Pepe, ¿verdad? O sea, en realidad tiene razón en algunas cosas, pero si vos te fijas, Pepe, Sí, en bastantes partes de Europa, vos vas, por ejemplo, vas cruzando Francia y ahí no encontrás un McDonald's abierto después de las 10 de la noche bueno, en Pero, Madrid, y con hambre. podés en comer Madrid, a cualquier Es hora. En otra Madrid, historia. en Sí. Madrid, en Madrid, Sí. No, ya afuera, pero obvio que va a haber, digamos, en pueblitos no va a haber, 11 de la noche, no va a haber, después de las 11 no va a haber servicio. de hecho, Hay o muchos, sea, te toca aguantar hambre, pues, o comprar un pero yo pan. hablé de capitales, ¿verdad? Sí. Buenos Aires, San Bueno, sí, Salvador. sí, tienes razón. Sí, en ese aspecto Y sí. Mauricio, ampliemos aquí con nuestros compañeros. San Miguel ahorita es 3 partes ya, ¿verdad? La ruta Sí, militar, ahora lo que es Ciudad Barrios, ahí está el bypass, Ujú. y sí. otrora la salida a la Unión. Es impresionante, ¿verdad? San Miguel, otro dinamismo, ¿verdad? Les comento, el centro histórico, el gobierno pretendía abrir en octubre la vía navideña, tiene un retraso. Ok. Creo que se van a retrasar, digamos, para después del día de finado, van a inaugurar lo que es la ciudad universitaria, que está a un costado del Palacio Nacional, Sí. donde viene la Hacienda Real. Ujú. Lido está haciendo su cafetería en un edificio Art Deco muy lindo, que es blanco. No sé si lo has visto, Mauricio o Pablo, Sí, ¿verdad? sí. Y volver. Y viene un Starbucks, donde Ujú. era ahí donde está el telégrafo, más o menos, Ujú. que ya vieron que Starbucks le puso una mención Sí, sí, especial a sí. la tienda del Sí, Teatro del Nacional, Teatro Nacional, correcto. ¿verdad? Mira, Pepe, te quiero hacer una pregunta. O sea, es que todo está relacionado. Estás hablando Todo está relacionado. sí, todo, o sea, estaban restaurantes, implementación, etcétera, infraestructura. Los cambios, en mi punto de vista, desde aquí, pues de los Estados Unidos, es impresionante. Pues las carreteras, etcétera, lo que está haciendo San Miguel. ¿Por qué existe cierta población en El Salvador que cualquier cosa que hace Bukele van en contra de él? ¿Cuál es Preguntarle al el meollo? cabo. No, pero Pepe, vos cuál pensás que sea la La posición? mayoría de esa gente es la mayoría que votaba por Arena, ¿verdad? Ya. Si tú profundizabas un poquito, yo voté desde que saqué cédula por Arena. ¿Y cómo me siento? Desde el Ya. señor Cristiani, ¿verdad? No voy a decir Paco y Armando, pero Cristiani, pues sabemos que ahora está exiliado. Ya, Pues el señor Saca, ¿verdad? ya, claro. Con el que me sentaba en la mesa de Firpo, Imagínate. Ya. ¿verdad? Entonces, esa es la mayoría de gente ¿sabes qué me han dicho algunos que ya tienen psicólogo? Porque el lunes no saben qué hacer. Por ejemplo, alguien me dice, mire, yo tengo todo mi dinero en los Estados Unidos. Le digo, mire, yo recuerdo que mi padre tenía dinero en Estados Unidos cuando me pagaban el 28 interés anual, ¿verdad? Sí. Hoy lo tenemos en El Salvador. Claro, pues. O sea, Y en dólares. y en dólares. En Sí, dólares, en Si sos claro. vivo, si sos vivo, te compras un Bitcoin. ¿Sí? Así es. Sí, sí, sos inteligente, claro, claro. ¿Ya? Mira, pero entonces la posición es que El Salvador está haciendo cambios gigantescos ahorita. Totalmente. Y en ese cambio gigantesco que está haciendo, con mucha seguridad se está llevando también los deportes, pues incluso el fútbol, me explico. Ya lo Entonces, hicieron ahorita. ya lo hicieron, pero esto es a largo plazo, pues, o sea, van a ver resultados quizá de que unos 10, 20 años, me imagino, o menos. Te lo pongo así de fácil. Mira, aquí lo que hace falta, los expertos, Pablo es un economista activo. Sí. Tenemos que fortalecer la clase media, eso lo dicen ustedes los economistas. Sí. Tiene que haber una clase media que viaje al interior del país primero, antes de irse a Guatemala. ¿Para qué ir a Guatemala si lo que vas a ver es marimba? Yo creo que tenés que conocer bien tu país. Y yo viajaría a Buenos Aires si me queda plata, o a Bogotá, habiendo Avianca. Pero, ahí viene un pero. Cuando aterricé viniendo de Madrid, creo que los pilotos en ese A340 han de haber dicho, este es un parqueo privado de un empresario. Y no están equivocados, es todo Avianca. Sí. Ahí sabemos que hay un compadre hablado,
¿verdad? Ujú. Porque obviamente dando y dando, ¿verdad? Vos me das y yo te doy, ¿verdad? Sí. Pero esa protección ya sucedió con el señor Crit en el pasado Ujú. y era TACA, ¿verdad? Y ahí hay historias en Airbus, etcétera, que rompieron con TAM y con LAN porque hubieron pues cosas Ujú. que no fueron muy transparentes en la adquisición de aviones. Entonces, ahora viene un aeropuerto en la Unión, ese es un hecho, Ujú. pero tiene que haber una apertura para que haya de verdad un aeropuerto 24 horas con empresas que Ujú. vengan de Europa, de Alemania no tenemos un vuelo directo, de China no tenemos un vuelo directo, Ujú. ¿verdad? Todo eso creo que es importantísimo, ¿verdad? Mm. Para que se fomente una clase media, que volar no sea tan costoso, aunque te dicen ellos que Volaris es barata y que Avianca también tiene tarifas especiales, pero sabemos que ir a Guatemala me cuesta $700, Managua Así me cuesta 800, es. ¿verdad? Ujú. Wow, Costa Así Rica es. me wow, cuesta lo mismo, ¿verdad? wow. Sí, eso es lo que tenés, Entonces, eso es lo que más tenés que viajar. Primera y clase, vos. ahí tienen claro, ahí tienen. Mm. Sí, fíjate, Eh, ¿verdad? no tenemos clase ejecutiva en la mayoría de vuelos, lo que tenemos es una especie de asientos premium, le llaman, Ujú. Ujú. ¿verdad? Ok. Bueno, Pepe, mira, yo te agradezco realmente que hayas estado con nosotros esta noche. Ha sido realmente un placer. Quiero recalcar una cosa contigo, Pepe. Yo sé que participas mucho en eventos deportivos, pero aquí también te quiero agradecer el hecho de que hayas asistido al evento cultural que tuvimos en el David J. Guzmán con Miss Paxton la exposición de arte surrealista que tuvimos. Fuiste uno de los que asistió y realmente agradezco el que estés no solamente apoyando al deporte, sino que también a la cultura en general, al arte en general, ¿no? Me gustaría, Pepe, que tuviéramos otro show. Este es el antes de lo que va a pasar. Me gustaría que tuviéramos otro show en un después. Agendamos cuando Ya, ustedes gusten, ¿verdad? sí, entonces para hablar más al respecto. Y fíjate que no solo de fútbol, Pepe, porque es interesante, vos sos un empresario. Sí. Podemos hablar de otros temas con respecto y que te llevarías de la mano tanto con Carlos y Pablo en el aspecto económico del país. Me gustaría saber tu opinión, pues cómo funcionan las cosas. Te comprometo desde ya, Pepe, para ese show, a ese Claro, par de ya shows. sabe que Ok, cuentas conmigo, César. Esta fraternidad perfecto. marista nos va a mantener unidos, Dios quiera, por muchos años más. Lo que quede. Solo, pues, añadirles, pues, de que yo soy uno de los que esto no me lo pierdo cuando ustedes lo comparten, porque hoy los periódicos, los radios, por ejemplo, el programa de Pencho Duque tiene alta audiencia, pero está saturado de anuncios, ¿verdad? Sí. Ya, pues sí. El podcast es algo que nos complementa el diario vivir y nos mantiene por lo menos conectados con la realidad. Sí, Exacto. gracias. Y fíjate que este comentario me lo han hecho varias personas, me han dicho de que agradecen el show, el esfuerzo que hace pues Carlos, Pablo, Mauricio, porque realmente traemos algo diferente, una perspectiva realmente no solamente global, sino que tenemos lo más interesante de esto es que no todos estamos de acuerdo. Claro, Tenemos a claro. Pablo que estamos así, pues. Entonces eso lo hace interesante. Y tenemos a Mauricio que es bien... Que es un hombre de deportes también, ¿verdad? Porque es de los rallies. Sí, me lo hacen los rallies. Y es coloquial, pues. Entonces eso lo hace interesante. Primario. Música, Primario. la belleza femenina. Yo no quise decir eso, cocho. Dije coloquial, cabrón, que dijo primario. En calle. Así es que gracias, Mira. Pepe, te agradezco. Hombre, A Nelson Rodríguez también. una tertulia Sí. muy amena. Muy Gracias. amena, gracias. Entonces, Gracias. no se pierdan un balde, por favor. El próximo realmente no sé de qué vamos a hablar, pero vamos a No, estar acá. fíjate que lo de la clase media me dejó pensando este Pepe. Sí, fíjate, un buen tema. Interesante, buen tema. No, es que es un término pasado ya. Pues, Ya no, el término pasado, sin embargo, ya tiene no es peso. clase media. No, tiene ya, peso. es que el concepto ya no se utiliza.
Sí, ya, Bueno. ya no se utiliza, ya no, Sí, no, pero porque existe, eso es existe. otros términos de Son relaciones otros términos que económicas. no vaya. Sí, Pues sí, de eso eso podemos no- Para hablar. que la gente lo entienda, ¿verdad? Claro, Ajá, pues, claro, sí. para que la gente se dé una idea. Así que gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en el próximo show. Gracias, Pepe. Pepe, Nelson, un abrazo. gracias, Chao. Nelson. Abrazo a Grande. todos. Te agradezco Gracias. y realmente le agradezco a todos que hayan estado con nosotros. Pero esto no se termina aquí. Así es que Tenemos nos mesa vemos. vacía, así que para el Mauricio, otro fin de semana, ponete si me trucha. acompañan, Estamos pedimos listos. Estamos listos. Gracias, Pepe. Esto ha sido todo Estamos por ahora. pendientes. Chao. Estamos pendientes. Nos Hasta la vemos. próxima. Un abrazo, cuídense. Gracias, Abrazo. muchachos. Nos vemos. Salud. Bye bye. Salud.